Amén. Bien, hoy día vamos a estar viendo el capítulo 4 de este libro, La tormenta que se avecina, y la particularidad o el título de hoy es La tormenta que se avecina sobre el matrimonio, ¿ok? Entonces, vale la pena decir, para que nadie se sienta excluido, ¿no? Que a los que estamos casados esto nos atañe directamente. eh, También, obviamente, a los que tenemos hijos, mucho más por la gran responsabilidad de formación que tenemos en los hijos, pero para quienes son solteros o solteras, también tiene mucho beneficio, hermano. El beneficio de tener y de repasar, de subrayar y, ¿por qué no aprender eh, muchos asuntos que tienen relación con el matrimonio desde la perspectiva bíblica y cómo esta institución establecida por Dios ha experimentado, sobre todo en los últimos años, fuertes ataques. Entonces, aunque tú seas soltero o soltera, esto igual nos alcanza y son asuntos de los cuales también tenemos que aprender y saber. Amén. Así que dicho eso, quiero que comencemos leyendo algo que se ocupa en la iglesia cuando se van a casar. Dice: queridos hermanos, estamos aquí reunidos ante Dios y ante esta congregación. Eh, Déjeme agrandar acá porque me quedo un poco chico. Para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, perdón, que es un estado honorable, instituido por Dios. Yo destaqué esa palabra ahí, en el tiempo de la inocencia del hombre. ¿A qué se refiere allí? En el tiempo de Adán, específicamente, ¿no? Que significa para nosotros la unión mística entre Cristo y su iglesia. Eso ya en la revelación progresiva de Dios aparece con mucho más claridad en el Nuevo Testamento, esta unión mística que refleja o retrata el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué nos transmite esta frase? ¿Cierto? Que el matrimonio ciertamente es una institución profundamente cristiana, ¿no? El retrato que representa la unión entre Cristo y su iglesia, ¿sí? Es un retrato, una figura de eso. Como el matrimonio indica esta unión mística que nos lleva más allá incluso de la relación entre el marido y una mujer, porque está esta representación implícita entre Cristo y su iglesia, pero ahora puesto en la vida matrimonial. De allí, ¿cierto?, la importancia. Lo sabemos los cristianos, manejamos esta información teológica que es bastante importante, ¿no? Cuando nosotros pensamos que los casados tenemos que amar a nuestras esposas, como dice el texto, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia, eso nos pone sobre una gran responsabilidad. Entonces, hay esta unión, ¿cierto?, que estamos representando es muy importante. Ahora, ¿qué dice el mundo secular? ¿Qué dice el mundo secular respecto del matrimonio? Para introducirnos en esto algunas ideas, ¿cierto? Rebajó el matrimonio a un contrato cuasi legal, que al igual que otro tipo de contratos, se puede romper a voluntad, ¿sí? Sin embargo, sabemos, ¿cierto?, que a la luz de lo que dice la Escritura, ahora nos planteamos esa pregunta, esto no es solo el diseño de Dios para la felicidad humana y para la continuación de la especie, sino que es también el escenario o uno de los escenarios propuestos por Dios para su propia gloria. Y esto debe ser visto por nosotros como el mayor propósito de nuestros matrimonios, de quienes somos casados, que nuestro matrimonio le dé la gloria al Señor. Y todo lo que el matrimonio vive, aquí yo estoy como resumiendo porque el autor lo hace de forma más detallada. Entonces yo pongo aquí todo lo que el matrimonio vive debe perseguir la gloria de Dios. Entonces imagínense eh, todas las cosas y situaciones que el matrimonio vive, desde la intimidad hasta el ser padres, hasta las responsabilidades, hasta las conversaciones, las discusiones. Todas esas cosas tienen que estar en nuestra frente, tiene que estar que nuestro matrimonio es esa unión mística que decíamos antes, pero también es el escenario en el cual Dios nos ha puesto para que glorifiquemos su nombre, lo que supone, ¿cierto?, una gran responsabilidad para nosotros los creyentes. Acá leamos juntos, también dice literalmente en el libro, el propósito final del matrimonio es que la mayor gloria de Dios es la mayor gloria de Dios y se glorifica más a Dios
cuando se celebran y reciben correctamente sus dones, y cuando se honra y se cumple adecuadamente sus pactos. Aquí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es un contrato y otra es un pacto. Y aquí yo quiero añadir un material de un libro también que salió hace algunos años, se lo muestro acá. Este libro es del pastor Miguel Núñez y de Catherine Geraldi, su esposa. Entonces, dice algo muy interesante respecto de los pactos y los contratos, ¿cierto? Hoy día, para muchos, el matrimonio es visto como una especie de contrato solamente, pero entendemos a la luz de la Escritura que es mucho más que un contrato, sino que es también un pacto. Hay un pequeño extracto que creo que lo retrata de manera muy correcta. Permítame compartírselo para que lo podamos escuchar. Más que nada no está en la presentación, pero sí lo podemos oír. El pacto posee un carácter incondicional y permanente. A diferencia, un contrato tiene cláusulas y condiciones. Los contratos tienen que ver con cosas. Los pactos tienen que ver con personas. Los contratos prometen remuneración por servicios prestados. Los pactos involucran a personas más que servicios. Los contratos se hacen por un periodo de tiempo estipulado. Eso suena muy al matrimonio contemporáneo, ¿no? Porque la realidad es que voy a estar con la persona en tanto satisfaga mis necesidades, y si en un momento yo ya me dejo de enamorar, pues bueno, será hora de divorciarse y buscar otra. Así es como piensa el mundo. Los pactos son para siempre, ¿cierto? Un periodo de tiempo estipulado al contrato, los pactos son para siempre. Los contratos pueden romperse con pérdidas materiales para las partes contratantes. Los pactos no pueden ser rotos, pero sí son violados. Esa violación resulta en la pérdida personal y los corazones quebrantados. Hay un pequeño extracto de lo que nos compartían en este libro, Pastor Miguel y su esposa. Entonces hay una pequeña referencia, ¿no? a lo que es un pacto y a lo que es un contrato. El mundo hoy ve el matrimonio, esta era secular, básicamente como un contrato. Entonces se puede deshacer cuando nosotros queramos. Cuando se acabe el amor, dice el mundo, no, entonces ya no estemos más juntos. Pero este pacto diseñado por Dios eh, involucra compromiso, involucra vida, como lo vamos a estar viendo posteriormente. El matrimonio ha sido reinterpretado por la cultura postmoderna, la cultura en la cual hoy día nosotros estamos viviendo. Lo ha reinterpretado y ha dicho que es un contrato de cohabitación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un escenario favorable para alcanzar mi realización personal. ¿Sí? Entonces, la perspectiva hoy del mundo es muy egocéntrica. Cuando, si tú te casas con alguien, es porque entiendes que esa persona va a satisfacer tus necesidades. Es muy distinto a la perspectiva bíblica del asunto. Es una disposición temporal de las emociones. ¿Por qué? Porque según mis emociones, yo hoy día puedo estar casado, pero si mis emociones cambian, entonces ya mañana definitivamente no es necesario que esté casado. En la sociedad actual es absolutamente normal tener sexo fuera del matrimonio. Es una práctica habitual, aceptada y muy difundida. El matrimonio ha pasado a ser algo, en consecuencia, ¿no?, de todo lo anterior, algo irrelevante. Algunas feministas lo definen como una prisión doméstica, una institución patriarcal opresiva que se impone a hombres y mujeres para negarles la libertad, la autonomía, la realización y la liberación. Ese es el discurso. ¿Y qué decir de la revolución LGTBQ y su presión a nivel mundial a través de la publicidad, a través de los gobiernos, lo vemos también hoy? Exige una total reorientación al matrimonio y a las relaciones humanas en general, ¿no? En consecuencia, ¿cierto?, se redefine, ¿cierto?, radicalmente lo que es el matrimonio en la cultura posmoderna. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes, iglesia? Definitivamente nos mantenemos firmes. ¿Y nos mantenemos firmes en qué? En señalar que, tal como decíamos antes, el matrimonio es diseñado por Dios para su propia gloria, pero
debemos saber, recordar y repetirnos cada uno de nosotros que fue hecho por Dios para nuestro bien y su gloria, y no como la cultura lo señala hoy día. La cultura dice que el matrimonio es más bien hecho por la humanidad y para la humanidad. Entonces, ellos mismos establecen los términos. De allí que es posible que se casen personas del mismo sexo, por ejemplo. ¿Sí? De allí que el matrimonio sea visto como algo temporal y no algo por toda la vida. Pero nosotros ciertamente sabemos y tenemos que estar convencidos de esto, que el matrimonio es una institución creada por Dios para nuestro bien y para que Él mismo sea glorificado. En ese sentido es que los cristianos somos contrarrevolucionarios. Si afirmamos y vivimos según el estándar bíblico del matrimonio, eso es absolutamente ajeno a lo que la sociedad hoy día propone. Ante Dios tenemos un compromiso de vivir juntos, ¿cierto? Sin importar lo que venga y como la cultura pretenda redefinir el matrimonio. Eso es un poco en la práctica lo que los matrimonios cristianos tenemos que sostener, y desde nuestra cosmovisión cristiana, no importa que tú seas soltero, es como tú tienes que ver el matrimonio por lo que Dios dice que es en la Escritura. El primer punto respecto de esto del matrimonio es la procreación. Y es claro que la procreación y la educación de los hijos son un pilar esencial en el diseño del matrimonio. ¿Ok? Sabemos que hay casos eh, de matrimonios aún que son creyentes, que hay infertilidad, abortos espontáneos. Esto lo entendemos como un efecto de la intromisión del pecado en el mundo, ¿cierto? Allá en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Sin embargo, esto no viene a afectar la característica de sello que tiene la procreación respecto del matrimonio, es decir, están íntimamente relacionados, ¿sí? Aunque hoy día la cultura puede decir que tú puedes ser papá, hoy día tú puedes ser papá sin casarte, puedes ser mamá sin casarte. Hoy día pueden generarse los hijos en un laboratorio. eh, por ejemplo, parejas del mismo sexo que van a unas especies de lugares donde escogen el papá que quieren tener, o el papá principalmente, y se puede generar esto, ¿sí? Es una verdadera revolución, ¿sí? La revolución sexual de la cual hoy día estamos siendo, eh, no sé si víctimas, pero que está pegando incluso a nosotros como creyentes. Vivimos en una era antinatalista, es decir, que no quiere niños, no quiere compromiso, porque los niños, los bebés son vistos como imposiciones. Y entonces es necesario negar la orientación procreadora del matrimonio. Y cuando nosotros negamos la orientación procreadora del matrimonio, lo que estamos haciendo es negar la visión bíblica del mismo, ¿cierto? Las características actuales en la sociedad que nosotros vivimos, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha llegado a su punto más bajo respecto de la natalidad en los últimos 32 años. Y esto es coincidente con el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Los hijos vienen a convertirse en un estorbo, ¿cierto? Entonces, un estorbo para los planes de la pareja. Ellos van a consumir energía, dinero y tiempo. Los jóvenes de hoy día, hermanos, entre, entre 20 y 30 años, ellos quieren viajar, ser felices, y en ese viajar y ser felices, el tener un hijo es literalmente un estorbo que no quieren asumir, al cual no les interesa. Pero eso ha sido introducido ciertamente por la cultura, porque por ejemplo, nuestros padres, para no ir demasiado atrás, nuestros padres tenían otra postura mucho más cercana, aún sin ser cristianos, respecto del matrimonio. Antiguamente los que se casaban entendían que eso suponía que venía prole tras ellos, que iban a tener hijos. Hoy día ya no, eso se ha separado absolutamente. Por esto, porque los niños son vistos como estorbo para la realización personal, ¿no? Para cumplir mis propios sueños. Y otro tema muy interesante que a mí me llamó la atención es que no tener hijos ayuda al medio ambiente. ¿Lo había escuchado usted? Y esto está relacionado con la emisión de carbono. Eh, es mucho lo que se dice en el libro, son 2 o 3 hojas, pero yo creo que esta afirmación que vamos a leer a continuación es la que
mejor logra reproducir lo que el libro nos dice al respecto, cómo el no tener hijos ayuda al cuidado del medio ambiente. Aquí esto dice así, estos son los nombres de los científicos que hicieron una investigación al respecto. Seguro no me va a salir bien los nombres. Dice Murtaugh y Schlags estimaron que una mujer estadounidense que haga importantes ajustes en su estilo de vida para reducir su legado de carbono, como ahorrar más combustible de su automóvil, recorrer menos kilómetros, adoptar tecnologías de eficiencia energética, reciclar, etc., ahorraría alrededor de 486 toneladas de emisión de dióxido de carbono a lo largo de su vida. Ahí está ese dato, ¿no? Y aquí está el dato al cual llegaron nuestros científicos. Dice, sin embargo, si tuviera 2 hijos, habría que añadir casi 40 veces esa cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. En otras palabras, todos sus esfuerzos por ser respetuosa y cuidadosa con el medio ambiente se verían desbordados por su decisión de tener apenas 2 hijos. Ahora, esto es una investigación dirigida principalmente al área científica, pero es claro que siempre hay una unión entre la política y la ciencia, ¿no? Entonces, esto comenzó ya hace bastantes años atrás, en la década de los 60, se comenzó a afirmar que la reproducción humana va a conducir, tal como dice la presentación, a un desastre ecológico. ¿Y cuál es por qué señalaban esto en los 60? Porque básicamente se cuenta, y esto es verdad, se cuenta con recursos naturales limitados y obviamente eso no permite que el ambiente se pueda sostener. Lo que es verdad es respecto de los recursos naturales limitados. No quiero decir que la reproducción humana va a conducir a un desastre ecológico. Entonces la proyección de esto era terrible. Básicamente se advierte a los futuros padres que su decisión de procrear tendrá efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Y aquí hacemos un alcance a la cosmovisión cristiana, ¿no? Alguien podría pensar de forma equivocada que la cosmovisión cristiana está ajena al cuidado ambiental. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poco atrás, al Génesis, vemos que, por ejemplo, a Adán y a Eva, Dios le dio responsabilidades de cuidado, ahí en el huerto del Edén, de cuidar, ¿sí? Y ese diseño original supone que nosotros como cristianos no estamos ajenos al cuidado ambiental, ¿ok? Pero hay límites, ¿no? Hay límites. Sin embargo, cuando integramos esto del legado de carbono a nuestra toma de decisiones respecto de tener o no hijos, ahí hemos cruzado el límite y nos estamos alejando entonces del cristianismo bíblico, porque estamos cambiando la definición o una de los aspectos, ¿cierto?, propios del matrimonio. El don de los hijos nunca, y esto es importante, iglesia, nunca debe verse como un ataque al planeta. La procreación, también en una cita literal, la procreación no es una cuestión o dilema moral básico. Fue diseñada por Dios como algo bueno, glorioso, y de hecho, parte del mandato bíblico, previo a la caída, eso yo les señalaba recién, ¿no?, de crecer y multiplicarse. En ese escenario, ¿cierto?, eh, donde todo era bueno, ¿cierto? Eh, Adán y Eva recibieron este mandato de crecer y multiplicarse. Ahora, ya desde los años 1970, se instaló la idea de que por la explosión demográfica, ¿no?, esto de que cada vez hay más gente en el planeta, más personas, el futuro del planeta estaba en riesgo. ¿Qué se pasó a hacer? La clase intelectual abrazó la nueva visión cuyo propósito es disminuir la población humana mediante la reducción de nacimientos. En los Estados Unidos, lo habíamos dicho esto recién, ha disminuido drásticamente la natalidad, afectando la fuerza del país a largo plazo. En Europa también la situación es dramática. La natalidad está bajo la reposición de la población, lo que anticipa una gran crisis económica. Muy por el contrario de lo que opinaban antes, ¿no?, respecto del seguir teniendo hijos. Ahora, un alcance a nuestro país, eso lo encontré en la prensa, me parece no es tan reciente,
respecto de Chile y el envejecimiento. El año 2022 hubo un aumento de natalidad, algo así como un 9% respecto de los años anteriores. Pese a eso, las cifras parecen alentadoras en los últimos años, o sea, porque aumentó el año pasado. Para los expertos en la materia, no lo es. De hecho, en noviembre del año pasado, cuando ya se estaba presenciando el alza de los nacimientos, la directora del INE, Sandra Quijada, explicó que Chile está envejeciendo rápidamente y que un aumento de 1 o 2 años no es la clara tendencia de mayor crecimiento de la población. Además, en aquella ocasión, Quijada mencionó que en las proyecciones de población, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, la tasa de fecundidad hoy, en el año 2022, que había subido, como dije antes, no alcanza a ver 1,4 hijos por mujer. Entonces estamos muy por debajo de la tasa de reemplazo de la población, que es 2,1. ¿Se da cuenta? Entonces, en nuestro país, aunque nosotros no somos un país desarrollado como Estados Unidos y como muchos países de Europa, ya es un país que está envejeciendo. ¿Cuánto de lo que estamos hablando ha influenciado? Probablemente mucho, hermano, probablemente mucho, porque, como les decía antes, eh, yo tengo casos cercanos de gente joven, entre 20 y 30 años, que no tiene ningún interés en casarse y mucho menos algún interés en tener hijos. Y esa idea, hermano, no vino de la nada. Esa idea fue impuesta a través de la educación, a través de la publicidad, a través de los estereotipos, a través de los estereotipos de éxito, ¿no? A través de la música y todo lo que hoy día está a nuestro alrededor. Eso no surge de la nada, hermano. No es casualidad, no es accidente. La pregunta, ¿cómo debemos recibir nosotros a los niños? ¿Cómo deben ser vistos por nosotros los creyentes los niños? La cosmovisión bíblica ve a los niños como regalos preciosos que debemos recibir y no resultados accidentales ni intromisiones en nuestras felices vidas adultas. Creerlo y comportarse así, ¿cierto? Equivale a quitarle a Dios su gloria. Tener estos lentes, ¿cierto? Que ven a los hijos como un estorbo para el alcance de los sueños y propósitos. Es quitarle a Dios su gloria respecto de la procreación, porque Él la puso como un ingrediente, como dijimos antes. Hay casos particulares donde hay matrimonios que no pueden tener hijos, pero en general eso no quita el diseño original al respecto de Dios en el Génesis. Amén. Y bueno, ese es el primer punto. Ahora hablamos del remedio contra el pecado, ¿no? Primero a los Corintios 7, verso 2, dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Verso 5, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pablo entendía entonces que los pecados sexuales comprometían la capacidad de la iglesia en Corintios de representar a Cristo dignamente. El apóstol señaló que el matrimonio, más bien señaló que el matrimonio era un medio utilizado también, puede utilizarse para canalizar, bien digo, el deseo sexual de las personas, de los corintios en particular, en un contexto adecuado, para evitar que los creyentes, dice un poquito más abajo en ese mismo capítulo, se estén quemando y pequen contra Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy en día? Que la sexualidad es explícita y está despojada, ¿cierto? De todo tipo de límites, ¿cierto? Entonces, esta sexualidad es hoy día un motor económico en la sociedad que vivimos. Es también entretenimiento y es una de las mejores herramientas, si no la mejor, respecto de la publicidad. La paganización del sexo le ha robado la gloria a Dios, la ha vaciado de su belleza y ha difamado su propósito ordenado por Dios como una gracia que se disfruta dentro del pacto matrimonial. Estamos hablando de las relaciones sexuales, ¿no? El matrimonio no es un sistema opresivo patriarcal, como dicen los grupos feministas, ¿no? Ni tampoco una construcción social de la cual es necesario liberarse. Dios diseñó el sexo para que se desarrollara
bajo el cuidado del matrimonio entre esposos, un hombre y una mujer. El deseo sexual, por lo tanto, debe ser ejercido y disfrutado adecuadamente, ¿dónde? En este pacto matrimonial que definíamos a través de la lectura que yo hice antes. Esta afirmación es arcaica, es antigua para el mundo en que hoy día vivimos, hermano. Atenta, dicen ellos, contra la intuición, contra la cultura. No puede ser, dicen ellos. Es necesario obedecer a nuestros instintos más básicos respecto de esto y no dejarnos normar por esta anquilosada y antigua institución llamada matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? El deseo de sexo viene de Dios para llevarnos a la santidad del matrimonio. No sé si esa idea es lo suficientemente clara. En general, Pablo dice que hay personas que pueden tener eh, la capacidad, y de hecho él se pone como ejemplo, ¿no?, de ser célibes. Pero en general, esa no es la mayoría de las personas. Sin embargo, Pablo dice que sí, que eso es bueno, eso es bueno en términos de que esa persona se puede dedicar al servicio al Señor con mayor libertad, etcétera. Pero es claro que en la estadística, la mayor parte de nosotros sí tenemos ese deseo sexual. Entonces, esa es un poco la idea. El deseo de sexo viene dado por Dios para conducirnos hacia el matrimonio, ¿ok? No para nosotros conducirlo o hacerlo como se nos dé la gana. El sexo bajo el pacto matrimonial adquiere su identidad adecuada, es decir, la de un acto adornado y protegido por un amor firme y comprometido. Un amor firme y comprometido, el que se da en el pacto matrimonial. ¿Qué es lo que hoy día reina? ¿Qué es lo que hoy día está en boga? ¿Qué es lo que hoy día la gente dice? No, simplemente, eh, simplemente se puede tener sexo por una noche y después no haberte visto nunca más. Eso es muy diferente respecto de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, cuando nos acercamos a la realidad de la iglesia, ¿exhibe infidelidad a la iglesia a este pacto del matrimonio? ¿De qué formas? Bueno, una de ellas, el adulterio, ¿no? Una verdadera plaga, aún en muchos hogares cristianos. El adulterio, entre muchas otras cosas catastróficas, erosiona la relación e instala la ira, el temor y la desconfianza en el matrimonio. Segundo, la pornografía, ¿no? Una verdadera plaga que ataca sin distinción. ¿A qué me refiero sin distinción? Que ataca a los cristianos y a los no cristianos. El impulso sexual que debería llevar hacia el matrimonio, como dijimos antes, es corrompido con efectos devastadores. Despoja a Dios de su gloria, celebra lo sensual a expensas de lo espiritual y coloca lo que Dios ha previsto para bien en un camino que lleva a destrucción en nombre de la satisfacción personal, ¿cierto? Porque la pornografía proporciona eso, satisfacción personal, uh, muy egocéntrico, ¿no? Muy respecto del cada uno. Entonces, eso pervierte absolutamente los conceptos que hasta ahora nosotros hemos estado viendo respecto del matrimonio. Otra cita literal del autor dice: el pecado nos hace corromper el diseño original de Dios para bien de sus criaturas, y hemos convertido el sexo en una feria de placeres orgiásticos. Y por último, el peligro de Internet, ¿no? El peligro de Internet. Yo creo que todos un poco sabemos a lo que nos referimos con esto, ¿no? El Internet ha sido una herramienta en algún sentido tan positiva. Los que tienen familia, por ejemplo, fuera del país, agradecen el uso de Internet, ¿no? Pueden comunicarse en su propio celular con una persona que está a cientos y miles de kilómetros de manera directa. Eso hace, qué sé yo, 10, 20 años era imposible. Hace 20 años había que llamar por teléfono a la persona que tenía un teléfono en el pueblo y esperar que fuera a buscar a la persona, pero hoy día ya no es así. Hoy día el Internet ha permitido que las comunicaciones sean mucho más directas y fluidas. Pero, obviamente, no todo es bueno, y una de las cosas que ha también propiciado el Internet es que ofrece también un mundo de perversidad, de corrupción en manos de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Se supone entonces la intervención de nuestra parte, la respuesta frente a cualquier tipo de pecado, incluido estos que hemos nombrado acá, ¿no? El adulterio, la pornografía, el Internet mal usado, es el arrepentimiento
y no exponernos a la tentación voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente. Y eso tiene que ver con conocerse a uno mismo y con evitar ciertos escenarios. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Un párrafo que nos cita el autor dice: los cristianos pueden oponerse a la revolución sexual mediante la fidelidad del pacto matrimonial, que sirve de testimonio al mundo de la bondad del sexo a través del mandato creado por Dios. Cuando los cristianos fomentamos la visión bíblica del sexo bajo pacto, ponemos una luz intensa en esta tormenta secular que exige una libertad erótica sin precedentes que causará estragos en la civilización occidental. Los cristianos podemos ayudar a la sociedad a recuperar la gloria de la sexualidad bíblica ordenada por Dios si protegemos el lecho matrimonial y manifestamos pureza sexual. Debemos ser, en este punto, ¿cierto?, compañeros de por vida. También ese es el tercer punto de hoy día respecto del matrimonio, que somos llamados a ser compañeros de por vida. El matrimonio tiene por propósito ser compañeros de por vida, de nuevo, ¿cierto?, en todo tipo de situaciones, en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, bien digo. El matrimonio, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer se han convertido en uno, en una unión tanto física como marital, y como decíamos al comienzo, una unión de tipo metafísica en el vínculo del matrimonio. Viviremos para la gloria de Dios, ¿cierto?, el uno con el otro, por el otro y para el otro. Eso es una diferencia radical y contrastante con cómo hoy día el mundo ve las relaciones entre el hombre y la mujer. Se lo vuelvo a repetir. Vivimos para la gloria de Dios, el uno con el otro, por el otro y para el otro. Hoy día la sociedad nos enseña y nos dice que todo tiene que ver con tus necesidades. En el diseño de Dios, todo tiene que ver con el otro, con satisfacer las necesidades también del otro, y no centrados en nosotros mismos, y quizás más que solo del otro, de nosotros juntos, glorificando al Señor como matrimonio. El antecedente, ¿cierto?, como decíamos antes, está en Génesis capítulo 2, donde la Escritura dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por lo tanto, esto constituye una ordenanza de Dios, su diseño previo a la caída del hombre. El matrimonio no es de factura humana, hermanos, no es producto de la evolución social, no es un accidente como sostiene el secularismo. El matrimonio es algo que consagró Dios, la unión matrimonial en el concepto de la complementariedad. ¿Qué significa esto? Que tanto hombres como mujeres somos iguales en dignidad, pero que hace que nos complementemos, que tenemos roles distintos dados por Dios, que se deben, redundando la palabra, se deben complementar. Toda la relación matrimonial debe vivirse para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo esa idea de vivirse para la gloria de Dios se repite una y otra vez? De manera digna, ¿sí?, en obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la cultura respecto de ser compañeros de por vida hasta la muerte? Bueno, intentan abrogar los roles establecidos por Dios para el hombre y la mujer. Ellos dicen esos son constructos sociales, entre otras cosas. Los ataques al género, que enseñan que esta es una herramienta creada por los hombres para anular a las mujeres. Esta idea es un insulto a Dios, quien dio roles distintivos al hombre y a la mujer, que permiten armonía y funcionamiento y el complemento que se busca en el matrimonio. Génesis 2 también nos enseña que el matrimonio es la relación como una sola carne, y fue establecida por Dios entre Adán y Eva, y es un prototipo también para nosotros. Marcos 10, 8 y 9, el mismo Señor Jesucristo confirma esto, dice: no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, el matrimonio debe ser visto como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer.
yo acá lo puse como pregunta. ¿Qué desafía este vínculo establecido por Dios en Génesis, confirmado por el Señor el Nuevo Testamento? O sea, ¿cuál es el desafío, cierto? Decimos que el matrimonio es para toda la vida. Pues el divorcio. El divorcio se ha instalado en la sociedad y también está presente hoy día en la iglesia, en hogares cristianos, a eso me refiero, dejando hogares rotos, hijos traumatizados y la difamación de la unión matrimonial. Convirtió el matrimonio en una condición provisional, transitoria, un acto de celebración pública e individual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo yo me siento. Es otra muestra más de cómo la cultura nos permea y hoy vemos el divorcio, incluso entre creyentes, como algo normal, como algo absolutamente normal. Y tal vez como algo que en determinados momentos quizás también podríamos tomarlo, ¿no? Y eso tiene que ver con los límites. Lo hemos conversado, lo hemos dicho una y otra vez, los límites se van, la cultura, la cosmovisión, el secularismo sigue empujando los límites, sigue empujando los límites. Y esto que se instaló del divorcio ya hace muchos años. Por eso es visto hoy día como normal. Así ocurre con todo este tipo de desviaciones. En una línea progresiva, esto es interesante, el divorcio sin culpa es el paso previo al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Es decir, primero vino el divorcio, ¿cierto? Sin ningún tipo de culpa, un divorcio, podríamos decir, libre por cualquier motivo, y luego vino la instalación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si la cultura puede desechar el pacto del matrimonio, puede hacer lo mismo con cualquier otro compromiso vinculante. A modo de conclusión y de aplicación también para nosotros, necesitamos matrimonios estables, porque los matrimonios estables son familias saludables que proyectan una comunidad duradera, ¿sí? Y esto tal vez también en términos incluso prácticos, hermanos. Debemos luchar y defender el concepto bíblico del matrimonio. Debemos cuidarnos de la influencia de la revolución moral que se opone frontalmente al diseño de Dios. Y aquí quiero otra vez enfatizar eso. Hermano, estamos en una sociedad que nos quiere enseñar, que nos quiere moldear, que nos quiere decir cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer. Y esa es la información que nosotros estamos enfrentando prácticamente a diario. Entonces, a veces este tipo de charlas o de conversaciones para muchos pueden incluso sonar algo chocante. Pero ¿sabe por qué le suena chocante? Precisamente por toda la información que el mundo, ¿cierto? Y que la corriente secular está llevando adelante ya hace bastantes décadas. Y eso hace que incluso cristianos puedan ver este tipo de asuntos con absoluta normalidad. Y para verlo con normalidad tiene que haber o una ignorancia de lo que la Biblia dice, o simplemente no querer verlo, o una interpretación algo mañosa de lo que la Escritura dice. Para finalizar, se avecina una tormenta secular sobre el matrimonio, arrasa a las familias y arranca a los padres de sus hijos, desbarata un amor que no debería tener fin, pero los cristianos pueden avanzar como una luz en medio de esta profunda confusión cultural para declararle al mundo la gloria de Dios mediante la gloria del matrimonio. ¿Ok? Así que ahí damos por finalizado este capítulo 4.